Es disminuir los riesgos de lesiones relacionadas con la manipulación de cargas, reducir los esfuerzos, mejorar el confort y disminuir la fatiga, y favorecer la efectividad cualitativa y cuantitativa en las tareas de la manipulación de cargas. Como objetivos específicos, es disminuir los riesgos de lesiones relacionadas con la manipulación de cargas, reducir los esfuerzos, mejorar el confort y disminuir la fatiga, y favorecer la efectividad cualitativa y cuantitativa en las tareas de la manipulación de cargas. Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, se entiende por manipulación manual de cargas cualquiera de las siguientes operaciones efectuadas por uno o varios trabajadores: el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción, el transporte o el desplazamiento de una carga. Esto puede originar trastornos acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema musculoesquelético por la realización continua de actividades de levantamiento y manipulación de cargas. Por ejemplo, una de las cosas que puede originar son dolores dorsolumbares. También se puede causar traumatismos agudos como cortes o fracturas debido a accidentes. Los expertos y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Salud, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Consejo Nacional de la Seguridad de los Estados Unidos, entre muchos, ponen en relieve que la manipulación manual de carga es una de las causas más frecuentes de accidentes de trabajo y es un determinante para el desarrollo de enfermedades laborales. Lo cual tiene implicaciones en las empresas y en los países. La carga se considera como cualquier objeto susceptible de ser movido y como criterio general se consideran cargas en sentido estricto aquellos cuyo peso exceda de 3 kilogramos. Se puede originar un potencial de riesgo dorsolumbar no tolerable, ya que a pesar de ser una carga bastante ligera, si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables, como alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, muy frecuente o en condiciones ambientales desfavorables, podría generar un riesgo para la salud. Los factores de riesgo que se presentan en la manipulación manual de cargas son características de la carga, como cuando está en desequilibrio o su contenido presenta riesgo de desplazarse, o cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco con torsión o inclinación del mismo. Las siguientes son esfuerzos físicos necesarios, cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión del tronco, o cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. Las siguientes son características del medio de trabajo, que es cuando el suelo es irregular y por tanto puede dar lugar a tropiezos, o cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. También se puede presentar cuando la iluminación no es adecuada. Otra son las exigencias de la actividad, que es cuando haya un periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación, o cuando hayan distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. Y por último están los factores individuales de riesgo, que son la falta de aptitud física para realizar las tareas, la inadecuada ropa o calzado o la existencia de patologías previas. ¿Cuáles son los posibles efectos de la manipulación de cargas? La manipulación manual de cargas favorece procesos en las empresas, pero de igual forma puede entrañar efectos negativos, por lo cual es indispensable tener en cuenta criterios de seguridad y salud en el trabajo. Las consecuencias desfavorables se evidencian tanto en los materiales como en la salud de la población laboral. En lo que respecta a la salud, durante la manipulación de cargas se puede presentar accidentes de trabajo que van a dar lugar a traumatismos agudos como esguinces, desgarros musculares, fracturas, ruptura de ligamentos, contusiones por caída de objetos, atrapamientos, heridas y traumas superficiales con bordes, aristas o superficies irregulares, entre otros.
además de quemaduras con objetos calientes o muy fríos, alteraciones vasculares por presiones elevadas en los tejidos cuando se manipulan las cargas a largas distancias o con alta frecuencia. Los problemas de espalda son muy comunes, pero de igual forma otras partes del cuerpo se pueden ver afectadas, de acuerdo con las exigencias y las características de la tarea que se ejecute, así como puede acarrear enfermedades musculoesqueléticas en los hombros. De igual manera, la manipulación de cargas, junto con el trabajo de posturas prolongadas y forzosas, los movimientos repetitivos, las exigencias psicosociales y organizacionales representan peligros para el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Los siguientes hacen parte de posibles efectos, los cuales son aceleración de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, aceleración de la respiración, sobretensión de los tendones y ligamentos, aumento de la presión intraarticular, aumento de la presión intraabdominal, fatiga muscular localizada con sensación de disconfort o fatiga generalizada y la disminución de la coordinación de los movimientos. En las técnicas de manipulación correcta se deben tener en cuenta diferentes criterios. En el levantamiento, antes de levantar una carga, es necesario planificar y preparar la tarea. La persona se debe asegurar hacia dónde va y que la zona en la que se mueva está libre de obstáculos. Se debe tener un buen agarre de la carga, ya que las manos no deben estar resbaladizas cuando lo sujete el asa. Si la carga se levanta con la colaboración de otra persona, ambos deben saber antes de comenzar lo que deben hacer. Como ya lo expliqué, se debe tener una planificación previa. Para levantar la carga se deben seguir los pasos que se van a describir a continuación. Primero, poner los pies alrededor de la carga y el cuerpo sobre ella. Si esto no es factible, se debe acercar el cuerpo a la carga lo más posible. Se deben flexionar las piernas al efectuar el levantamiento, mantener la espalda derecha, acercar la carga al cuerpo todo lo que se pueda, y para el levante y el transporte de la carga se deben mantener los brazos estirados y hacia abajo. En el empuje y la tracción es importante recordar que el empuje y la tracción de la carga se realizan utilizando el propio peso del cuerpo. La persona se debe inclinar hacia adelante al empujar y hacia atrás para la tracción. Los pies no se deben resbalar al inclinarse hacia adelante o hacia atrás. Se debe evitar torcer o doblar la espalda. Los dispositivos de manipulación tienen haces para poder ejercer la fuerza necesaria con las manos. Dichas haces deberían encontrarse entre su hombro y su cintura, de forma que el empuje y la tracción se realicen en una postura cómoda. Se debe realizar un mantenimiento adecuado de los dispositivos de manipulación, de modo que las ruedas tengan siempre las dimensiones correctas y giren suavemente. Los suelos deben ser firmes y deben estar igualados y limpios. Por último, hay unas reglas de acción principales para manipular la carga en algunas áreas de la empresa, entre las cuales está: primero, para manipular los sacos, el trabajador se debe ubicar cerca a la carga y debe superponer los centros de gravedad ubicando la carga en medio de los pies. Desde esta posición se debe realizar el levantamiento. Segundo, este aplica para las personas que están en despachos. Se debe disminuir la distancia entre el lugar donde se toma la carga y donde se coloca, deslizando la carga sobre una superficie plana y llevándola al hombro. Tercero y última, esta aplica para las personas que están en bodega y es utilizar la flexión de las rodillas para elevar las cargas. Se debe transferir el peso del cuerpo de un pie a otro en el plano horizontal.